Hola a todos y todas, bienvenidos al taller de resolución colaborativa de conflictos. Como podrán saber, esta semana estamos conmemorando y celebrando la Semana de la Paz y hemos tenido diversas actividades. Hoy en la mañana estuvimos con la pastoral y con los programas internacionales y ahora es el turno de nuestro eje Paz y Justicia y lo vamos a hacer a través de un interesante taller de resolución colaborativa de conflictos para reforzar la cultura de la paz. Y hoy nos acompaña Sofía, quienes que nos van a estar dando este taller, que es abogada, magíster en resolución colaborativa de conflictos, miembro del comité académico y de especialistas en métodos alternativos de resolución de conflictos del Colegio de Mediadores. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero placer y una alegría estar aquí el día de hoy con ustedes, más si es para poder hablar sobre un tema que a mí me apasiona mucho, como es la resolución colaborativa de conflictos. Entonces, el objetivo de esta breve presentación es que ustedes puedan conocer más acerca de los conflictos y cómo poder resolverlos de manera colaborativa, para así poder aportar a la construcción de la paz en los distintos contextos en los cuales ustedes se desenvuelven. Lo primero que tenemos que comenzar a ver entonces para poder comprender en qué consiste la resolución colaborativa de conflictos es qué es el conflicto. El conflicto interpersonal es el que ocurre entre dos o más personas y precisamente cuando estas personas perciben que entre ellas existen diferencias o intereses contrapuestos. Y ante esta situación, las personas asumen que sus necesidades no van a ser satisfechas de forma suficiente. Y cuando esto sucede, las personas de manera consciente o inconsciente comienzan a competir. Cuando se genera esta relación de competencia es cuando estamos enfrente al conflicto. Esta competencia se puede generar por diversos factores, como por ejemplo, la diferencia de valores, la diferencia de culturas, la diferencia de creencias, las diferentes definiciones o percepciones en relación a las situaciones que vamos viviendo o la escasez de recursos. Ahora, el conflicto tenemos que entender que es un proceso. Por lo tanto, en una primera etapa, nosotros podemos encontrar que en el día a día nosotros convivimos con miles de diferencias, todos somos diferentes, y esa diversidad muchas veces genera conflictos. ¿Y por qué se produce eso? Porque las personas muchas veces no saben cómo gestionar estas diferencias. Cuando falla la armonización de las diferencias, pasamos a la etapa 2, donde nacen los conflictos y donde la gente comienza a competir. Ahora, cuando la gente comienza a competir y además comienza a invisibilizar a ese otro, pasamos a la fase 3, que vendría a ser el estallido del conflicto, donde yo comienzo a ver todo lo que puedo hacer para satisfacer mis propias necesidades sin escuchar al otro, sin preocuparme de qué es lo que él necesita, qué es lo que piensa. Y cuando esta situación sigue escalando, pasamos a la fase 4, donde las personas ya comienzan también a incluir manifestaciones de violencia para poder lograr sus objetivos. Por lo tanto, en este contexto, ¿cuándo entonces podría existir la paz? La paz va a existir cuando, pese a las diferencias que nos rodeen, las personas puedan aprender a armonizarlas de manera positiva. Es decir, cuando frente a las diferencias, pese a que yo me pueda sentir amenazado o pese a que yo pueda sentir que esto puede poner en juego la satisfacción de mis necesidades, yo pueda aprender a colaborar para que así tanto yo como las demás personas podamos satisfacer nuestras necesidades. Ahora, lo que tenemos que entender es que el conflicto no es negativo. Más aún, el conflicto no es positivo ni negativo. Lo que se puede catalogar de tal van a ser o los resultados del conflicto o la gestión del propio conflicto. Por lo tanto, el conflicto puede dar lugar a resultados negativos, y esto es generalmente lo que resulta más visible cuando se rompen las relaciones, cuando se paraliza la productividad de una empresa a raíz de un conflicto, cuando se pierde mucho dinero que se podría haber invertido de mejor manera. Son efectos que se pueden fácilmente percibir y que cuando las personas los viven es lo que justamente
lleva a que las personas muchas veces opten por evitar los conflictos o evadirlos. Sin embargo, cuando los conflictos se evaden, solamente pueden suceder dos cosas: que el conflicto se mantenga o que se escale silenciosamente. Como vimos anteriormente, el conflicto puede escalar por distintas etapas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que ante el conflicto tenemos que actuar, tenemos que gestionarlo. Y ahora, el conflicto también puede dar lugar a resultados positivos. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles vemos que pudimos descubrir una solución que sin esa situación no la hubiéramos descubierto. Muchas veces los equipos se ven fortalecidos luego de atravesar situaciones difíciles, pero ¿cómo podemos potenciar la obtención de estos resultados positivos? Para esto va a ser clave la gestión. Cuando hablamos de la gestión, podemos distinguir tres maneras en las cuales se puede realizar esto. Tenemos la autotutela. Cuando hablamos de autotutela, nos estamos refiriendo que las personas que están en conflicto optan por utilizar la violencia para solucionarlo. Por lo tanto, este modo va a ser el método menos cercano a la construcción de la paz, pero sin embargo, actualmente en las sociedades se permiten situaciones excepcionales. Por ejemplo, en el caso de Chile, el ordenamiento jurídico lo permite en el caso de la legítima defensa, pero está claro que se trata de una situación de excepción y que en ningún caso puede ser la regla de resolución de los conflictos. Luego tenemos la autocomposición. En la autocomposición son las propias personas que son protagonistas del conflicto quienes deciden solucionarla a través del diálogo. Por lo tanto, la diferencia entre autocomposición y autotutela es que la primera utiliza la violencia y la segunda utiliza el diálogo, la comunicación como principal herramienta. Y luego la heterocomposición, en esta los sujetos someten la decisión de su conflicto a un tercero imparcial. Y este tercero imparcial es quien decide qué es lo que va a suceder. Es decir, la heterocomposición vendría a ser, por ejemplo, los juicios o los arbitrajes. Ahora, si nos preguntamos, ¿de cuál de estas tres maneras podríamos contribuir de manera más efectiva a la paz? Intuitivamente creo que muchos podríamos de inmediato pensar que a través de la autocomposición. Si bien esta respuesta sería correcta, es necesario matizarla. ¿Por qué? Solamente un ejemplo. Yo creo que todos hemos visto situaciones en que familias, parejas, organizaciones tienen conflictos y se sientan a conversarlo. Pero finalmente, en esa conversación, el conflicto termina estallando aún más, termina generándose nuevos conflictos o escalándose los ya existentes. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia para la construcción de la paz? Que la autocomposición tiene que ser colaborativa, o lo que es lo mismo, hablar de resolución colaborativa de conflictos. Para esto podemos utilizar distintas herramientas. Sin embargo, aquí vamos a hablar de las dos que actualmente son mayormente utilizadas alrededor de todo el mundo: la negociación y la mediación. ¿Qué es la negociación? En palabras fáciles, negociar se produce cuando dos personas se sientan a conversar acerca de cómo resolver un determinado asunto. Tan simple como eso. Por lo tanto, todas las personas, desde que comienzan la interacción con otros seres humanos, comienzan rápidamente a negociar. ¿Qué es la mediación? Partimos de la misma base. Dos personas se sientan a hablar acerca de cómo van a resolver un determinado asunto, pero la diferencia está en que son asistidas por un tercero imparcial denominado mediador. ¿Qué quiere decir que sea imparcial? Que este tercero no tiene absolutamente nada que ver con la controversia y no va a tomar partido por ninguna de las dos partes. ¿Cuál es el rol del mediador? Esto es muy importante que lo tengamos claro para cuando nosotros queramos ser mediadores. El mediador facilita la comunicación entre las personas que están en conflicto y las ayuda a que sean ellas mismas las que lleguen a una solución. Por lo tanto, una clara diferencia con la heterocomposición, donde, por ejemplo, el juez es quien decide qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre negociación y mediación? Lo dicho, la existencia de un tercero, el mediador. ¿En qué se parecen?
en que en la negociación y mediación las personas en conflicto son los protagonistas, de ellos tiene que nacer la solución. ¿En qué más se parecen? En que la negociación y la mediación utilizan el diálogo. El diálogo es la principal herramienta con la cual podemos llegar a solucionar los conflictos. ¿Y cómo hacer que estas dos modalidades sean colaborativas? Existen muchos métodos, estrategias que son extensos, requieren muchísimo estudio, así que en lo sucesivo voy a sintetizar las principales claves que quisiera que ustedes se pudieran llevar el día de hoy, que sin lugar a dudas, si es que las aprenden para poder comenzar a aplicarlas, va a generar una diferencia brutal en lo que es la gestión de los conflictos. Entonces, para que podamos acercarnos a resolver de manera colaborativa los conflictos, lo principal es que tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre los intereses y las posiciones. Las posiciones consisten en aquello que generalmente las personas dicen en un primer momento que quieren cuando están en un conflicto. Es algo que surge fácilmente, de manera espontánea, pero lo que pasa que esto generalmente no tiene nada que ver con lo que se debe abordar para resolver el conflicto, o no tiene nada que ver con lo que realmente las personas desean para sentir que el conflicto se ha solucionado. Por lo tanto, en la imagen del iceberg, las posiciones vendrían a ser la punta, lo que es evidente, visible, mientras que los intereses es todas las preocupaciones genuinas que albergan las personas que son parte de un conflicto, como necesidades, esperanzas y temores, pero que sin embargo no son evidentes. Por lo tanto, esto representaría toda la parte que está invisible a la vista y que es necesario descubrir. ¿Cómo podemos entender esto más fácilmente? Con un ejemplo que es muy conocido, pero que ilustra muy bien esta diferencia. El caso de la naranja. En este caso, se trata de una madre que encuentra a sus dos hijos peleando ferozmente en torno a una naranja. Entonces, cuando la mamá les pregunta, ¿qué es lo que pasa? Los dos niños responden, yo quiero la naranja, yo quiero la naranja. Esas fueron las respuestas. Entonces la mamá toma la naranja, la parte en dos, algo que es muy típico de las mamás que tienen dos hijos, partir todo en dos mitades iguales, pero al hacer eso y entregarles esas dos mitades, los niños comenzaron a llorar. Entonces la mamá, descolocada, les pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué querían entonces? Y ahí uno de los hijos, llorando, dijo que él necesitaba toda la cáscara de la naranja para poder tener las municiones suficientes para poder jugar con el típico juego del lápiz de insertarlo en la cáscara de la naranja para poder jugar con sus amigos. Mientras que el otro niño, llorando, señaló que él lo que necesitaba era toda la fruta de la naranja para poder terminar la receta que estaba preparando. Entonces, en ese ejemplo está claro que la posición de los niños era idéntica. Cada uno quería la naranja. Esas eran las posiciones. Pero los intereses eran totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra ese ejemplo? Que así como se los explico con naranjas, aunque ustedes no lo crean, se aplica a los conflictos familiares, empresariales, organizacionales, etcétera, etcétera, de la misma manera. Nosotros estamos acostumbrados a negociar en posiciones y, como pueden ver, cuando se resuelve un conflicto en base a posiciones, muchas veces las soluciones no son efectivas. Como lo hizo la mamá, hizo una solución en base a posiciones y no fue efectiva. Entonces, para poder resolver colaborativamente los conflictos, la clave está en distinguir posiciones de intereses. Ahora, cuando estamos negociando, es decir, cuando somos nosotros mismos los que estamos resolviendo el conflicto, tenemos que ser capaces de descubrir cuáles son los intereses de la persona que está negociando con nosotros, pero al mismo tiempo descubrir cuáles son nuestros propios intereses. ¿Cuántas veces no nos vemos inmersos en conflictos donde ni siquiera sabemos qué es lo que queremos lograr? Ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos para decir, ya, esto se acabó. Entonces, el mismo ejercicio tenemos que realizar sobre nosotros mismos, poder distinguir cuál es nuestra posición, cuáles son nuestros intereses y cuál es la posición y los intereses de la otra persona o las otras personas. Ahora, si es que nosotros somos mediadores, el ejercicio es distinto.
nosotros vamos a ser tercero ajeno a la controversia y tenemos que descubrir cuáles son los intereses de las personas a las que estamos mediando y cuáles son las posiciones de ellas. Ahora, ¿cómo lo logramos? Simplemente preguntando. Para eso hay preguntas clave. Por ejemplo, si es que yo a una persona le pregunto dentro del conflicto, ¿para qué necesita esto? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué necesitaría para poder sentirse conforme con la solución? Con ese tipo de preguntas nos vamos acercando a los intereses. Y cuando descubrimos los intereses de las personas, lo que tenemos que hacer es buscar opciones mutuamente beneficiosas. Es decir, no tendría sentido que descubriéramos cuáles son los intereses y no hiciéramos nada con ello. Para que sea colaborativo, esto va a ser nuestra herramienta para poder buscar cuáles son las soluciones que nos permiten que las personas que están conversando con nosotros y yo podamos sentirnos bien, podamos satisfacer nuestras necesidades. Ese es el objetivo. Ahora, otro aspecto fundamental para acercarnos a la resolución colaborativa es esta clave: separar a las personas del problema, ser duros con el problema y blandos con las personas. Acá hay dos consejos que pueden parecer muy básicos, pero la mayoría de las personas cuando está enojada lo olvida. Ser siempre gentiles y amables. Es decir, si estamos en un conflicto con alguien que nos cae muy mal, con alguien que nos desagrada, que nos produce muchas emociones desagradables, no podemos dejar de ser amables. Es decir, si nos planteamos ser personas que vamos a mediar de manera colaborativa, si vamos a ser un negociador colaborativo, no podemos empezar a tratar mal a la gente. De esa manera, nadie va a querer colaborar. Entonces, no podemos descuidar la relación. Esta es una gran diferencia. Cuando se negocia de una manera que no es colaborativa, la relación no importa. Entonces, acá sí importa. No se puede traicionar la confianza. Eso es muy importante. Si me comprometo a algo dentro del proceso o en cualquier momento tengo que cumplirlo. Si conozco cuáles son los intereses de la persona, no los voy a utilizar para perjudicarla, etc. Por lo tanto, tengo que trabajar la relación. ¿Cómo? Una gran manera es explicitando a través del lenguaje que somos un equipo, haciéndole sentir a la otra persona de que vamos a hablar de nuestro problema, de que nosotros tenemos que encargarnos de estos asuntos, preguntarle al otro, ¿qué te parece esta solución? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Es decir, si voy a estar abordando un conflicto diciendo, es que, mira, lo que yo necesito es esto, porque yo siento que yo, no vamos a lograr que nadie colabore con nosotros. Entonces, una gran manera es hacer sentirlo que es mi compañero y es parte de mi equipo. De esa manera vamos a avanzar muchísimo en la resolución colaborativa. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, acá algunos tips. Facilitar desde un inicio la participación de todos los involucrados. Eso es muy importante. Es claro cuando las personas participan desde el principio de algo, se sienten parte de ello. Entonces van a ponerle más entusiasmo y si se trata de un acuerdo, va a haber más voluntad de cumplirlo, lo cual puede generar un impacto muy beneficioso para que no se vuelva a explotar esta misma controversia. Ahora, también hay que verificar que los intereses de cada parte, una vez que los he descubierto, se vean reflejados en los acuerdos que se puedan adoptar. Es decir, de nada serviría si es que yo hago participar a la persona, le pregunto qué es lo que opina, qué es lo que le parece, y luego aparece un acuerdo que dice solamente lo que yo quería. Entonces tiene que haber una coherencia. Si voy a ejercer una resolución colaborativa de inicio a fin. Otra cosa importantísima, utilizar criterios objetivos para sustentar o descartar opciones de solución. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo proponga una opción y esta opción sea buena, que no parezca que es buena porque a mí se me ocurrió, sino que sea buena porque está conforme a la ley, que sea buena porque está conforme a los estatutos que rigen nuestra organización, que sea buena porque está de acuerdo a lo que dicen los expertos en una determinada materia, es decir, que esté en línea con criterios objetivos, no porque a mí se me ocurrió. Y lo mismo, si quiero descartar opciones que ha propuesto la otra persona,
descartarlas porque no está de acuerdo a la ley, no está de acuerdo a los estatutos, etcétera, etcétera, cualquier criterio objetivo, pero que no parezca que esta opción no es buena porque la propusiste tú. Eso es muy importante, porque de otra manera podría dañarse la relación. Y como ya hemos venido diciendo, la relación no se puede descuidar. Ahora, otro tip, no tema dar crédito a los participantes. Esto quiere decir que cuando las otras personas hagan un aporte, realicen algo bueno, reconocerlo, verbalizarlo. No hay que tener miedo a reconocer, aun cuando se trate de personas que tal vez no nos causen tanta simpatía, hay que hacerlo porque eso potencia la colaboración. La colaboración es una actitud positiva que se contagia y hay que contagiarla si es que queremos que el conflicto se aborde de esta manera. Ahora, otro tip es que hay que intentar descubrir cuáles son los intereses que yo tengo en común con el otro participante. Muchas veces cuando estamos en conflicto con otra persona, sobre todo cuando se trata de conflictos grandes o que nos hacen sentir muy mal, sentimos que esa otra persona no tiene nada en común conmigo, que esa persona tiene todo malo y no se parece en nada en mí. Sin embargo, aunque no lo creamos, es lo contrario. Muchas veces las personas que están en torno a un conflicto siempre tienen intereses en común, como por ejemplo, en los conflictos familiares, los padres pueden tener opiniones muy diferentes sobre qué es lo que hay que hacer con los hijos, etcétera, etcétera, pero siempre hay un interés en común que es el bienestar de los hijos. Entonces, cuando esto los padres lo pueden ver, los conflictos que rodean la relación comienzan a resolverse de manera más fácil. Entonces, cuando nosotros actuamos como mediadores, este es un tip muy importante, poder hacer que las personas vean qué es lo que tienen en común, para que así la colaboración pueda fluir de manera más fácil. Ahora, ¿qué técnicas puedo ocupar para promover la colaboración? Acá solo algunas técnicas en razón del tiempo. Primero, la escucha activa. ¿Qué significa esto? La escucha activa consiste en una predisposición consciente de escuchar a la persona o a las personas que tengo enfrente, de concentrarme de principio a fin para que yo pueda entender qué es lo que me quisieron decir. Todos y cada uno de nosotros tendemos a la desconcentración, que cuando alguien está hablando, estamos generalmente pensando en otras cosas, estamos revisando el celular o estamos pensando qué es lo que voy a hacer más rato. Eso no puede ocurrir si es que quiero efectuar procesos colaborativos. ¿Y por qué? La razón es tan simple como que si yo quiero conocer cuáles son los intereses de otra persona, tengo que escucharla. Si es que no la escucho, se me pueden pasar detalles muy importantes en muy pocos segundos. Ahora, ¿cómo puedo corroborar que lo que yo escuché lo entendí? Para eso, la segunda técnica, el parafraseo. El parafraseo consiste en devolverle a la persona parte del relato, pero con la pregunta acerca de si entendí realmente lo que me quiso decir. Y esto es útil utilizarlo después, sobre todo cuando una persona realiza una extensión, un diálogo muy extenso o complejo. Luego de eso nosotros podemos decir, a ver, para ver si es que he entendido bien, lo que tú me quisiste decir fue, y ahí tomar algunos de los puntos que la persona nos dijo y finalmente agregar la frase, ¿he entendido bien? Es decir, darle la posibilidad de que la persona nos confirme o que nos corrija, que nos diga, no, sabes, lo que te quise decir fue esto otro. El parafraseo es muy importante porque permite que la otra persona sienta que está siendo escuchada. Pero por otra parte es importante para nosotros para confirmar que estamos entendiendo bien. Otra técnica muy importante es la lluvia de ideas. Para solucionar un conflicto es importante que todas las personas saquen a la luz todas las soluciones posibles que se le ocurran para solucionarlo. Cuando hablamos de lluvia de ideas, es que nosotros tenemos que invitar a todas las personas que forman parte del conflicto a aportar ideas y no caer en la tentación de decir, no, eso mejor no lo anotemos, no, porque eso no me parece, no, eso no me gusta. Lo ideal es que estas ideas se vayan anotando en una pizarra para que todas las personas puedan ver cómo sus propios aportes están siendo considerados. Ahora, luego, posteriormente, entre todos, habrá que iniciar un proceso de análisis de esas ideas y ahí poder analizarlas, pero en un primer punto, no descartar ninguna idea.
porque muchas veces cuando hacemos eso, es que estamos descartando la mejor solución para el conflicto, porque muchas veces la solución para el conflicto es una reunión de muchas ideas. Y por último, la connotación positiva, relacionada con lo que ya habían mencionado, de que cuando alguien hace o dice algo positivo, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Esta técnica se trata de efectuar el ejercicio de tratar de encontrar algo positivo en los demás. Pero el riesgo de esta técnica es que nos puede salir forzada. Entonces también implica que uno tiene que conocerse a sí mismo y que no vaya a resultar que uno le diga a alguien, sí, me caes muy bien, y parecer una persona falsa. Tiene que ser algo natural. Entonces ahí queda para cada persona si es que puede o no aplicarla. Pero es muy positiva cuando se aplica de manera correcta. Ahora, dicho todo lo anterior, ¿qué nos aporta entonces aplicar todo esto que venimos diciendo? Primero, que con la resolución colaborativa de conflictos se evita la existencia de perdedores y ganadores. Esto es importantísimo porque no hay nada que afecte más las relaciones humanas que esta dualidad ganador-perdedor. Nadie quiere ser perdedor, nadie. Entonces, por ejemplo, en los juicios está esta dualidad y generalmente las personas que llegan a un juicio, posteriormente sus relaciones se dañan de manera perpetua. Entonces, en la resolución colaborativa, todos tenemos la posibilidad de sentirnos ganadores. Luego, se evita la judicialización excesiva de las controversias. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a resolverlas ellas mismas y comienzan a aprender cómo hacerlo. Ahora, también se fomenta el diálogo y el entendimiento entre las personas y permite combatir el egoísmo. ¿Por qué? Porque como ya hemos venido hablando, la resolución colaborativa nos obliga a pensar en el otro, en las personas que tenemos enfrente, nos obliga a pensar y a indagar cuáles son las necesidades de las demás personas. Por otra parte, son flexibles estos métodos, lo cual permite que puedan llegar a una gran cantidad de personas, que se puedan aplicar una variedad de conflictos independiente de cuál sea la materia, y también que se puedan enseñar a niños, niñas y adolescentes. También la resolución colaborativa permite ahorrar recursos públicos y privados. La resolución colaborativa versus los juicios tradicionales tienen una diferencia brutal en cuanto a gastos. Ahora, incluso cuando los conflictos se abordan con otros enfoques, muchas veces esto lleva a que los conflictos no se solucionen de manera efectiva y vuelvan a aparecer luego de un tiempo, etcétera, etcétera, lo cual a la larga implica más gasto que si se hubiera optado por la resolución colaborativa desde un inicio. Y por último, la resolución colaborativa contribuye a la gestión positiva de las diferencias. Por lo tanto, no cabe duda que la resolución colaborativa es una verdadera herramienta para la paz.